Bueno, solo para platicar un poquito, por ejemplo, 15 y 16 tienen la misma idea y lo que cambia es que aquí están trabajando con matrices de orden n, pero aquí es una cuestión de definir. Estos números ya los habíamos contado, ¿se acuerda? Estos dos. Y lo de la suma directa, pues ya igual lo habíamos demostrado, porque lo hicimos como que por partecitas. Lo habíamos demostrado, entonces no había ningún problema con ese. De ahí, dice sean P1 y P sub 2 dos planos en R3 que pasan por el origen, demuestre que esto pasa. Ujú. Y la intersección, que es una... Ajá, aquí por ejemplo, este es muy parecido al que vamos a resolver, ¿verdad? De la matriz de 2 por 2. Este geométricamente se ve. Son dos planos que pasan por el origen y aparte hay una recta en la cual coinciden ambos planos y esa recta es es la intersección. Entonces, nosotros sabemos que la intersección es de dimensión, ¿cuánto? En este caso, de R3, esta. Permítame. Entonces, ¿de qué dimensión es esta, Lidia? ¿De qué dimensión es la intersección? Si es una recta que pasa por el origen. Lidia. Ay, me dejó solo, Lidia. Estaba apagado. Ajá, ¿de qué dimensión es la intersección? No, cero. Cero, no, no. La única que es, este, la única que es de dimensión cero es el espacio nulo. Y no es el espacio nulo porque, vamos a ver, en el peor de los casos, la intersección es el espacio nulo, ¿va? Pero es bien difícil porque dos planos que pasan por el origen a fuerza se tienen que cortar y se van a cortar en una recta. ¿Y las rectas qué dimensión tienen? Que no es cero. Hombre, Ujú. uno. Estoy Uno, tirando dardos aquí. correcto, es de dimensión uno. Ujú. Entonces, vamos a ver, este solo para la idea del que vamos a trabajar, ¿verdad? Lo vamos a hacer como un preámbulo, preámbulo, es el preámbulo. Entonces, mire, vamos a ver, aquí vamos a agregar una página, a pegar este acá y me voy a traer este de arriba, la otra página. Aquí, este no ocupa mucha cosa. Entonces, así, solo para ir viendo, ¿verdad? No vamos a hacer la parte numérica porque no tenemos planos, ¿me explico? Sino que esto es a nivel, digamos, teórico práctico. Entonces, si se fija, dos planos distintos en R3 que como son planos que pasan por el origen, sabemos que son subespacios de R3. Entonces, primera, eh, vamos a ver, así como ideas. ¿Cómo lo vemos? Es que es interesante ver los planos, ¿va? Pero...
Y me voy a dar, esta inclusión es verdadera ya, ¿verdad? Sí, esta es verdadera porque peso uno y peso 2 son sus espacios vectoriales de R3. Esta se cumple. Vamos a ver la otra. Sea aquí que es donde me tengo que dar una base acá, que es lo que voy a hacer en el otro. Sea, sí, me voy a dar un elemento aquí, sea U1 que pertenece a peso uno intersección peso 2. Geométricamente hablando, sabemos que existe una base, pero esta base solo tiene un vector. Entonces, como R3 es de dimensión finita, existe una base, que esta no base, llamémosle, vamos a decir que este una base para peso uno intersección peso 2. Existe una base peso para, formada por el vector U sub 1. Entonces, esa es una base para esta, como la intersección, entonces, esto no es del todo teórico, aquí estoy pensando en los dos planos, la intersección de dos planos es una recta, entonces, donde todos los elementos de aquí, tal que este U es igual a un T multiplicando a U sub 1. Ahí estoy. Este es mi vector U que está aquí. Todos los vectores de la intersección tienen esta forma. Check. Entonces sabemos que me voy a dar una, un vector que esté en P sub 1, pero que no esté en P sub 2. Entonces, ¿cómo sería ese? Ahora sea, sea B1 que pertenece al plano 1, pero B1 no pertenece al plano 2. Como son planos, son de dimensión 2, y en nuestro caso, ¿qué tengo? Que U sub 1 y, por ejemplo, B1 son LI. ¿Por qué son LI? ¿Por qué estoy tan seguro que son LI? Porque como B sub 1 no pertenece a la intersección, no lo podemos escribir como combinación lineal de U sub 1. Correcto. Excelente. Entonces, y sabemos que no está en intersección, claro, porque estoy diciendo que no está en pesos 2. Entonces, estamos belleza, ¿verdad? Este es mi conjunto LI. Ahora, ahora, y aquí viene el detalle. Ujú, ya tengo, entonces son LI. Ahora, ¿qué más? Uso uno de uno son LI. Ahora me tengo que dar un tercer vector. Este tercer vector, ¿dónde está? ¿Dónde debe estar? En P sub 2, pero no en P sub 1. Ujú. Ahora me doy sea U3,
U3 que pertenece a P sub 2, pero U3 no pertenece a P sub 1. Esto implica que U3 no está en el generado de U1B1, ¿sí? Porque U1 y B1 es forman una base para P sub 1 y este no está en el generado. Porque si esto fuera cierto, o sea, si estuviera, entonces esta escogencia sería falsa. Esta, la de U sub 3 está en P sub 1, esto sería falso. Ujú. Entonces ahora, como U sub 1, B1 son LI y U3 no está en el generado de U1, B1, implica que U1, B1 y U3 son bases, son LI, digamos, son linealmente independientes y son tres vectores de R3. Entonces, U1, B1, U3, un subconjunto de R3, por tanto, base. Por tanto, una base para R3. Y ahora, ¿cómo hago pegar la otra inclusión acá? ¿Qué hicimos nosotros? Lo que acabamos de hacer es, Esa base también podría generar a P sub 1 más P sub 2. ¿O no? sí, sí, porque por la manera en cómo le escogimos, sí, solo tenemos que asociar, hacer como una asociación. Y ahí con eso lo tenemos, ¿verdad? Al tener una base, ya tenemos la base y tomamos un arbitrario, lo expresamos, sí, sí, ahí ya, ahorita ya pegamos aquí con la otra inclusión, ¿verdad? Ya lo vamos a armar, solo regálame un momentito. Bueno, entonces ya tenemos una base para R3. Ahora digo sea X que pertenece a R3, como el conjunto ya tenemos una base, implica que X es igual a un escalar C1 por U1 más un escalar C2 por B1 más C3 por U3, ¿verdad? Aquí, pues, el jueguito está en asociar dos. Podemos asociar así. El común, ¿quién era? Aquí uno. Podemos asociar así. C1, U1 más C2, B1. Entonces X pertenece a este. Entonces, aquí asociamos, mire, más C3U3, va. Ahí, este está en P sub 1 y este está en P sub 2, ¿verdad? O lo asociamos como C2B1 más C1U1, C3U3. Ahí.
De cualquiera dos maneras, que creo que son las únicas dos que lo podríamos asociar, nos damos cuenta que esto pertenece a P sub 1 más P sub 2. Sea X, por la forma en cómo lo construimos, tal vez debí decir, tal vez debí mencionar los detalles, ¿verdad? Observe, voy a quitar esto. Observe, ve que C1, U1, C2, B1 pertenecen a P sub 1 y C3, U3 pertenece a P sub 2 o C2, B1 pertenece a P sub 1 o y, y C1, U1, C3, U3 pertenece a P sub 2. Entonces, el vector X pertenece a P sub 1 más P sub 2. ¿Por qué? Porque lo podemos escribir como la suma de dos elementos, uno en P sub 1, uno en P sub 2, bajo los dos arreglos posibles que le podemos hacer, ¿verdad? Entonces tomamos un elemento arbitrario en R3 y probamos que también está aquí. Esto implica que R3 es un subconjunto de estos dos. Por tanto, R3, mire qué interesante, R3 es P sub 1 más P sub 2. Pero no es una suma directa, ¿verdad? Pensemos en la dimensión, porque es la dimensión es lo interesante, pero aquí me dice, esta es una, demuestre también que esta es una recta que pasa por el origen. Bueno, con la dimensión nos vamos, porque la dimensión de R3 es 3. La dimensión de P sub 1 es 2. La dimensión de P sub 2 es 1. Si lo reemplazamos en la ecuación, 3 es igual a 2 más 1 menos la dimensión de P sub 1 intersección P sub 2. 2 más 2 era aquí. Olvídalo, este es 2. Aquí. Entonces, la dimensión de P sub 1 intersección P sub 2 igual a 4 menos 3 es 1. Y con esto decimos que la intersección es una recta. Entonces, P sub 1 intersección P sub 2 es una recta. Con la dimensión nos podemos ir así, porque como conocemos los extremos, ahí tenemos con el teorema que probamos que es una recta, porque es el único, ¿va? No tenemos otro subespacio de R3 cuya dimensión sea 1 y que no sea recta. Siempre es una recta. ¿Y qué pasa por el origen? Que ya tenemos eso. ¿Listo? Ahora sí, retomemos este. Por ejemplo, este de arriba, un ejercicio práctico para es darme dos planos y construir todo. Y eso prácticamente es un buen rato. O sea, tomo dos planos, digo, hacia este plano, otro plano, cuya intersección pues es una recta, y se pide construir todo, ver qué es R3, como ya sabemos que va a funcionar en teoría, ya funciona en teoría, entonces con un caso particular claramente va a funcionar, ver quién es la intersección y todos esos detalles, ¿verdad? Pero esos solo son cálculos particulares. Pero bueno, vamos a este. Este es una particularidad del anterior. Entonces, vamos al inciso A. En el inciso A. Creo que el más fácil de describir es este, ¿va? Aquí son todas las matrices A, B, C, D
tales que A igual cero y D igual a cero. ¿Sí? Ahora, ¿cómo describimos nosotros W1 más W2? Entonces, miremoslo así. Me voy a dar un vector, sea, que creo que con decir un elemento y sumarlos, la forma de todos los elementos, ¿verdad? Sea U que pertenece a W1. Implica que U es igual a ¿quién? Sería A, B, C, cero. Entonces U es así. Y esa es la forma que van a tener todos los vectores. Y B, que pertenece a W2. Entonces B de la forma así. Cero B, C, D, primas. Ahí. Y todos los vectores de W1 tienen esta estructura. Todos los vectores de W2 tienen esta estructura. Entonces, ¿qué forma van a tener los vectores de la suma? Pues sea X que pertenece a W1 más W2, implica que deben existir esos dos y prácticamente tendrían la forma. Creo que no me va a servir porque esto me quedaría que Una matriz cualquiera del espacio M 2 por 2. ujú, aquí sería C más C prima, B más B prima, ¿va? Y este es D prima. Pero estos son vectores arbitrarios. Perdón, números arbitrarios. O sea que tenemos A, B prima, C prima, D prima. Pero al final son parámetros cualesquiera. No hay una característica de ellos, pero no son todas las matrices de 3 por 3 o sí. B de 3 por 3 de 2 por 2 estarán todas. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque es que sí, yo había pensado en construirlo con las bases, para describirlo, ¿va? Pero bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos ahorita aquí. Entonces, según nuestros cálculos, W1 más W2 sería esto, ¿va? Aquí tenemos el inciso A y este. Vamos a ver el inciso B, dice, determine bases para cada uno de los subespacios, W1, W2, así como para los subespacios este y este. Hmm, Entonces, solo me voy a traer esto para la forma. Bases para W1. B, una base para W1 está formada por los vectores 1, 0, 0, 0, ¿va? 1, 0, 0, 0, está 0, 1, 0, 0 y está 0, 0, 1, 0. Es una base. La otra base para W2 es 0, 1, 0, 0. Está 0, 0, 1, 0
y está 0001. Ahí. ¿Sí? Para la intersección es la intersección de estas dos, va, prácticamente. La base de W1 intersección W2, ¿quién es? Es este Nova. ¿Quiénes están? Oh, 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 oh. Estos dos, va. Estos dos primeros. O sea, 01, 00, 0010. Esta es la intersección. Vamos a ver. A0 de 0, sí. Esta, si esta es la intersección, está en las dos bases de arriba y tenemos este vector que no está aquí y este vector que no está aquí. Y sí, no forman las matrices de 2 por 2. Es una base para W1 más W2 es 1000, 0100, 0010 y 0001. Ahí va. Ahí tenemos una base para cada subespacio vectorial. Y ahora vamos a verificar el teorema. Y C es la dimensión de W1 más W2, 4. La dimensión de W1, 3. La dimensión de W2, 3. La dimensión de W1 intersección W2, 2. Entonces, 4 es igual a la dimensión de W1 más W2 y esto a su vez es la dimensión de W1 más la dimensión de W2 menos la dimensión de la intersección. Pero numéricamente hablando, esto va a ser igual a 3 más 3 menos 2 y esto es 4. 4 igual 4, estamos bien. Entonces, ahí se cumple. ¿Estamos bien? Ahí, por ejemplo, si quisiéramos construir una base para este, podríamos buscar el generado de todas estas, ¿va? De una sola vez, de las tres bases unidas, que era lo que hacía el teorema. ¿Se acuerdan? Que nosotros venimos y unimos, hicimos la unión y generamos una base, así del teorema. Porque en el teorema se acuerda que probamos que la unión de las tres bases, la unión de las tres bases es la unión de las bases es, es una base para la suma. Y en nuestro caso, esa unión es una base, ¿va? ¿Por qué? Como tienen elementos en común. Y ahí se ve, digamos que en teoría, no, no en teoría, se ve que los conjuntos no coinciden. Permítame un segundito.
Entonces, aquí tenemos la construcción del teorema, que en el teorema, por ejemplo, para construir esta, la hacen con la partiendo de acá, ¿verdad? Parten de esta, de ahí logran armar una base para este, y si se fija, este está incluido aquí, y le agregan un vector más. Y luego lo hacen como el recíproco, ¿va? Que dicen, partimos de acá y le incluimos este, y luego solo le incluyen el vector que hace falta y aparecen estos cuatro, que sería la base para el otro espacio, que es lo interesante. Cómo prueban esa independencia con la cantidad de vectores que dice que tiene la dimensión, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, ¿será posible que siempre que nosotros tomemos dos subespacios, esto va a ser, es una pregunta, Lidia, ¿será posible que siempre que tengamos este, siempre me va a dar el espacio vectorial B? ¿Qué opina? Creo que no necesariamente. ¿Cuándo sí? A ver, Cuando su dimensión es la misma que la dimensión de D. ¿cuándo la dimensión de quién? De la suma. De la suma es igual a la Sí, dimensión de B. ahí sí, seguro que ahí sí va a funcionar. Pero ¿cuándo no? Hay varios casos, ¿verdad? ¿Cuándo, para cuándo no? Dígame un caso para cuándo no. ¿Qué se le ocurre? Lo contrario, cuando la dimensión es menor a la dimensión de B. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo particular que sin necesidad de hacer tanta cosa, digamos, funciona Mm. en general, ¿verdad? Que funciona en general. Para cuando no, claro, ¿va? Por ejemplo, si W1 es un subconjunto de W2, en el caso de ser que W1 sea subconjunto de W2, ahí ya, seguro La que suma no. va a ser igual a W2. Correcto. Va a ser como la unión, va. Mm. Como la unión va a ser. Y, por ejemplo, y si quisiéramos diseñar nosotros un caso que siempre nos va a generar el espacio vectorial completo, podríamos tomar como la característica, ¿va? Que W1 no sea su conjunto de W2 y lo contrario también, ¿verdad? Que W2 no sea su conjunto de W1 y que la intersección sea distinta del vacío. Entonces ahí, bajo esa idea, siempre podríamos construir a W1. B, perdón, al espacio vectorial. Claro, agregándole que el número de vectores, o sea que la dimensión de W1 coincida con la cantidad, sería, porque si no, no es cierto, que sí, que la dimensión de W1 más W2 sea igual a la dimensión de B. Serían esas tres cosas como para poderlo construirlo, porque si tomara, por ejemplo, eh, vaya, estas matrices, las matrices que tengo, unos aquí, que ese sea W1, y luego tomo las matrices, así puntual, puntual. Imagínense que yo tomara, que aquí sería como un caso que no es cierto lo que estaba diciéndole hace rato, porque tengo que agregarle la característica que esas dimensiones deben coincidir. Es que si yo digo W1, son todas las matrices que tienen esta forma. 0, 1, 1. Bueno, tal vez aquí AB.
No, CD voy a colocar. No, AA sería más bien. No, así. Estoy pensando en eso. C, C, A, B, B era la cosa. B. Que este es W1 con B real. W2, hacer así. A0, 0A con A real. ¿Quieres esta intersección de estos dos? El neutro. Correcto. Y no hay otro. Ahora la pregunta es, ¿quién es este? ¿Será cierto que es este? ¿Qué opinas? ¿Será cierto esto? No. No, ¿verdad? ¿Cuál sería la dimensión de W1 más W2? Dos. Ujú, correcto. Y falso. Y es distinto. La dimensión de W1 más W2 es 2. La dimensión de W1, ¿cuánto es? Uno. Ujú. Y la W2 es 1 y la de este, pues, la sabemos la de la intersección es 0. Ahí tenemos la teoría. Excelente. Bueno, entonces, eso sería todo. Ah, se conectó alguien. Marjorie. ¿Qué tal, Marjorie? No, todo bien, Lu. Entró sigilosamente, no nos dijo nada. Bueno, entonces con esto cerramos la parte de bases y dimensión y para el día lunes quiero que revisen esta historia de coordenadas y cambio de base, pero me interesa que se enfoquen en el detalle del cambio de coordenadas, en leer cómo funciona esa onda del cambio de coordenadas y qué representa o qué significa la matriz de transición. Eso. Tal vez le dan una leidita a esa parte y el lunes pues cerramos esto. ¿Check? ¿Alguna duda? Ujú. No. No. Vaya pues. Listo, entonces hacen la lectura y ahí nos chequeamos el lunes en la clase. Se cuidan. Pásenme el fin de semana. Nos vemos, Lick. ¿Este qué? Debemos Listo.